Para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable. Porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del Gobierno. La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en Teseo. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Buenas noches. No se libra ni el apuntador. Cristina Cifuentes, Pablo Casado, Carmen Montón y ahora Pedro Sánchez aumenta la lista de políticos españoles que cargan con la sombra de irregularidades y dudas en torno a sus estudios. Pedro Sánchez aguantó a Montón hasta el último minuto. Quería mantenerla y así lo aseguró públicamente a las 5 de la tarde. Pero Montón se vio acorralada por las informaciones de plagio y 4 horas después dejaba el cargo. Esta mañana las dudas en torno al doctorado de Sánchez se ponían sobre la mesa. Y es que hoy hemos conocido que parte de esa tesis contiene párrafos exactamente iguales al libro que luego publicó con Carlos Ocaña, el que fuera investigador del Ministerio de Industria. Según las informaciones periodísticas, habría sido Ocaña el que redactó la mayor parte del doctorado y que luego se publicó en un libro conjunto. Se pone en evidencia la credibilidad de nuestro mandatario y a la arena política vuelve el debate sobre la ejemplaridad. Una ejemplaridad de la que tanto hablan desde la bancada del Gobierno, pero de la que Sánchez hace poco uso. Según sus propias palabras, el reloj corre y está tardando en dimitir. Más noticias en nuestro sumario. El Gobierno pretende prohibir la venta de viviendas a fondos buitre. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que la nueva ley que prepara va a configurar la vivienda social como un servicio público para garantizar el acceso a ella de todos los ciudadanos y además pondrá coto a la venta de casas públicas a los llamados fondos buitre. Con esta ley vamos a poner fin a algo que me parece importante y que les quiero anunciar en esta Cámara, y es a la venta de la vivienda pública a los fondos buitre. Resaca del 11 de septiembre, un día después de la celebración de la Diada de Cataluña, el PDeCAT pacta con el partido del Gobierno llevar a cabo un diálogo dentro de la ley. Se podrá hablar de todo en el marco del ordenamiento jurídico vigente, pacto del que Esquerra se ha descolgado. El independentismo cada vez más fracturado. La división se demuestra en los momentos importantes y en los momentos importantes a lo largo de los últimos 7 años en Cataluña se ha puesto de manifiesto de que no hay división en el independentismo. El actor Willy Toledo ha sido detenido este mismo miércoles en Madrid. La semana pasada, el juzgado de instrucción número 11 ordenó su detención tras no haberse presentado a declarar por una denuncia de abogados cristianos por supuestos delitos contra los sentimientos religiosos. Estaba previsto que participara en una función teatral. El precio mayorista de la luz va a escalar este miércoles a 75,39 euros el megavatio hora, lo que supondrá un nuevo máximo anual según los datos del operador del mercado. Recordemos que la semana pasada ya se había alcanzado este punto con 74 euros y además se esperan nuevos máximos. Aumenta el índice de precios de consumo. El IPC sube en un 0,1% en el pasado mes de agosto en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual en el 2,2% según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Datos que en unos minutos analizaremos con un experto. Teniendo en cuenta que ahora mismo en España no gobierna un partido que ha sido sentenciado por la financiación irregular, pues tengo que decir que la economía va bien y que la política mejor. La FIFA y la Federación Española plantean al presidente del Gobierno que España organice la Eurocopa 2028 o el Mundial del 2030. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha pedido el apoyo del Gobierno para presentar la candidatura a estos eventos. Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno. Y para que esta situación no influya,
le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Pedro Sánchez intentó mantenerla hasta el final, pero pasaban las 9:15 de la noche cuando Carmen Montón presentaba su dimisión. Todo ello después de que la Moncloa intentase gestionar la crisis con la mayor discreción y sacarle hierro al asunto. Hoy el presidente del Gobierno ha querido resaltar la ejemplaridad de la ya exministra. Lo único que le puedo decir en lo personal es que le deseo suerte. En el Ejecutivo insisten en que los socialistas asumen responsabilidades políticas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha alabado la decisión de Montón. Una acción, dice Robles, que evidencia la existencia de un gobierno con principios. Lo único que puedo decir es que decisiones como las de la señora Montón lo que hace es honrarla, ponerla en valor y sobre todo demostrar que hay un gobierno con principios y que a nadie le quepa ninguna duda. Es un gobierno sólido, es un gobierno que está fuerte. El gobernar implica tomar decisiones y esas decisiones implican que a veces se pueda pensar una propuesta y luego llegar a la conclusión de que otra propuesta es mejor o diferente. Misma línea que han seguido los demás miembros socialistas. Echan flores al asegurar que dan ejemplo con creces y que son los únicos que asumen responsabilidades. Mire usted que no hay tema con esa materia, el presidente ha contestado en el día de hoy y pienso que cualquier otra cuestión que tenga que ver con eso es simplemente intentar nuevamente, ¿verdad?, tildar o tener en la vida política, estar permanentemente hablando de cuestiones que no se corresponden con la realidad. Por eso digo que creo que nosotros hemos hablado con nuestros hechos, no con palabras. Ha demostrado que no somos iguales a otros y que cuando hay un problema se asume la responsabilidad. ¿Debería hacer algo el señor Casado entonces? Oh, claro. Y María Luisa Carcedo será la nueva ministra de Sanidad en sustitución de Montón. Nos vamos en directo hasta nuestra redacción de informativos. Allí se encuentra nuestra compañera Miriam Olivas. Miriam, muy buenas noches. ¿Qué es lo que sabemos de ella? Buenas noches, Salva. Pues así es, ya es sustituta para Carmen Montón después de que dimitiera ayer por el escándalo de su máster. La elegida es María Luisa Carcedo. Vamos a conocer un poco más su perfil. Nació en Asturias en 1953, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y diplomada también en Medicina de Empresa. Actualmente formaba parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria de Sanidad y Consumo. También ha sido diputada en el Congreso y diputada en la Junta del Principado, en la que también fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Como vemos, un currículum muy asociado siempre a la política y al Partido Socialista. Lo que ha extrañado este nombramiento es la rapidez con la que se hizo. Recordemos que Pedro Sánchez por la tarde decía que Carmen Montón no dimitiría tras las filtraciones del plagio en su TFM de Carmen Montón. Salió a las 9 en rueda de prensa y dijo que sí, que dimitía y se despedía, y a las 10 se anunció el nombramiento de Carcedo. Sea como sea, el puesto ya está ocupado. Miriam, gracias y buenas noches. Buenas noches. Vamos a conocer ahora en profundidad cuáles fueron las irregularidades de su máster y las últimas pruebas que acorralaron a la ministra y la hicieron dimitir. María Matos. Pues sí, bueno, la verdad es que Carmen Montón tiene un máster. Aquí lo vamos a ver ahora mismo. Pero lo que se ha puesto en duda son las condiciones en las que lo aprobó, como por ejemplo la asistencia a clase, ya que según el Ministerio de Educación era obligatoria al menos al 80% de las clases y las ministras solo fue a partir de enero. También se ven irregularidades en la convalidación de las asignaturas. Una de sus profesoras afirma que no tuvo clase con ella porque le convalidaron su asignatura, su materia. ¿Y qué dice Montón? Pues que ella nunca pidió esa convalidación. Más cosas que no cuadran. Las actas finales modificadas cuando ya había finalizado el plazo. Alguien sin autorización cambió las notas de las asignaturas de no presentado a un aprobado. Carmen Montón dijo también que tenía más de 30 correos electrónicos que acreditaban que había cursado el máster, pero ninguno confirmaba la entrega de trabajos. Y también un TFM. Esta es la gota que ha colmado el vaso, porque este trabajo de fin de máster está plagiado de plagios. Está plagado de plagios, perdón. Vamos a verlos. Vemos como, por ejemplo, en un párrafo que vamos a ver ahora mismo, se corresponde con el artículo titulado Nueva identidad de Mónica Pérez. Es mexicana y, como vemos, el artículo coincide exactamente. Vemos que comienza igual, toda la frase igual, bueno, 100% de coincidencia. Vamos a pasar al segundo artículo que vemos también con
total 100% de coincidencia. En este caso vemos que la autora se llama Alda Facio, es estadounidense, y el artículo es titulado Feminismo, Género y Patriarcado. Vemos que coincide exactamente igual, palabra por palabra, coma por coma. Páginas enteras idénticas que se corresponden también con la tesis doctoral de Anna Martí Gual. Aquí lo vamos a ver. Anna Martí Gual, su tesis doctoral es esta, esto es lo que ponía Carmen Montón en su máster, y aquí vemos que coincide exactamente igual, palabra por palabra. 100% de coincidencia. Pero no solo artículos o tesis doctorales copiadas, también hemos encontrado párrafos como este, copiados incluso de la propia Wikipedia. Ustedes, si entran en Internet, pueden verlo. Palabras exactamente iguales, párrafos tal cualmente calcados, 100% de coincidencia y de la Wikipedia. Pero es que aún hay más. También se atreve a copiar los gráficos de la tesis doctoral de Anna Martí Gual, la autora que mencionábamos antes. En resumen, como vemos, gráficos exactamente iguales, como si ella los hubiera hecho. Coincidencia 100% igual. En resumen, 55 páginas de trabajo, de las que 19 están prácticamente copiadas. Gracias, María. Y hay quien se ha atrevido a comparar este caso con el de Casado. El líder del Partido Popular niega que tenga algo que ver. Bueno, es que yo ya llevo 5 meses dando explicaciones por un tema que nada tiene que ver con esto. En mi caso, yo sí hice todo a través de secretaría, guardé toda la documentación y además apenas 10 horas después de conocer por la noche la información al respecto de ese curso del doctorado, todos ustedes, hasta 60 compañeros periodistas, pudieron revisar durante 2 horas toda la documentación y todos los trabajos aportados para superar 4 asignaturas. Casado lo niega, pero es cierto. María, ¿tiene algo que ver? Haznos una radiografía de ambos. Bueno, pues a esa pregunta vamos a intentar dar respuesta. Vamos a hacer una comparativa entre ambos másteres para ver en qué se diferencian. Por ejemplo, vamos a comenzar, ahí los comparamos, Pablo Casado, Carmen Montón. Tenemos la asistencia. Pablo Casado reconoce que él no fue a clase y que tampoco conoció a los profesores. En el caso de Montón, dice que sí, que fue a las clases a las que pudo desde enero, a pesar de que su máster empezó en septiembre. ¿Y qué pasa si nos fijamos, por ejemplo, en el cambio de las notas? Pues el líder del Partido Popular dice que no se le cambiaron ninguna de las notas. Es así, lo hemos comprobado, y también es cierto que, bueno, que tenía solo 4 materias, 4 asignaturas. Y la exministra sí que ha tenido irregularidades en este apartado. Como contábamos antes, la universidad confirma que se modificaron notas después de haber publicado esas actas finales. Y famosos ya trabajos fin de máster. Pablo Casado no lo hizo porque en ese momento no lo exigía la ley, sí que es verdad, pero en cambio a sus compañeros de clase sí que se les pidió. En el caso de Carmen Montón sí que tiene el TFM, pero copiado, como acabamos de confirmar. Y llegamos ya al apartado de las convalidaciones. Pablo Casado se le convalidaron hasta 18 de las 22 asignaturas que había en su máster, mientras que Montón solo una, aunque ella lo niegue. En este caso no coloreamos ni de rojo ni de verde las respuestas, porque no es algo ni positivo ni negativo, aunque sí que es verdad que las de Pablo Casado están bajo sospecha. Y por lo tanto podemos confirmar que hubo trato de favor en estos 2 alumnos. ¿Fueron alumnos VIP? Pues en el caso de Pablo Casado sí, ya que se le permitió no ir a clase, y tampoco entregar el trabajo de fin de máster. Y en Carmen Montón también decimos que sí, porque no se le obligó a ir a clase y también se le cambiaron las actas finales. Aunque quizás podríamos considerar el caso del máster de Pablo Casado un poco más grave, porque en estos momentos está siendo investigado judicialmente y la jueza ve indicios de prevaricación administrativa y también, Alba, de cohecho impropio, que son delitos muy graves. Gracias, María, y muy buenas noches. Y desde el Partido Popular también distancian el máster de Montón con el de su presidente, con el de Pablo Casado. Fernando Martínez Maillo, Rafael Hernando o Dolors Montserrat son solo algunas de las voces populares que lo desvinculan e incluso achacan al Partido Socialista tener un problema.
Creo que no tiene nada que ver, en el caso de Pablo no estamos hablando del mismo supuesto, y también se pone encima de la mesa el caso del señor Errejón, ¿por qué no? También tendrá que dar algún tipo de explicaciones. En cualquier caso, lo que sí es cierto que en 100 días 2 ministros, y ya saben que no hay 2 sin 3. Vamos a esperar a ver quién es el siguiente. Pues no le afecta de ninguna manera, ¿no? Yo, como muy bien dijo la señora Montón, no todos son iguales. Ella ha demostrado que buscó una promoción para obtener dinero público que financiara este máster, que falseó las notas y que mintió a la población española en un caso como este, un caso, por cierto, que venía de antiguo, ¿no? Además, el máster de la señora Montón era un máster habilitante, por lo tanto no tiene nada que ver, aunque haya gente que quiera mezclar las cosas. Pues que quien tiene el problema es el Partido Socialista y Pedro Sánchez, y que realmente hoy hemos denotado perfectamente en el Pleno mucho nerviosismo por parte de las bancadas del Partido Socialista, de todo el Gobierno, porque realmente estamos ante un Gobierno que en 100 días han dimitido 2 ministros y que los problemas los tiene el Partido Socialista y quien tiene que dar explicaciones es el Partido Socialista y Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo debe decidir si el presidente del PP es investigado por los delitos de cohecho y prevaricación por su titulación de máster en la Universidad madrileña. Mientras tanto, los socialistas ya piden su cabeza. Hoy quien tiene un problema real encima de la mesa es el señor Pablo Casado, que tiene un problema porque si no estuviera aforado, si no fuera diputado y estuviera aforado, hoy estaría imputado. El señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión. La exigencia ética en nuestra democracia creo que se ha ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra Montón, de la compañera Carmen Montón. Con un poco más de humor se lo ha querido tomar Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha intentado ironizar, asegurando que enseñar el TFM es decir viva el rey. Iglesias señala que después de la dimisión de Montón, la pelota está ahora en el tejado de Pablo Casado. La pelota está en el tejado de Pablo Casado. Enseñar la tesis de fin de máster es decir viva el rey. La actitud de la señora Montón obliga al señor Casado a mirarse al espejo. De esta forma, los republicanos instan al líder del PP a actuar en consecuencia, aunque eso sí, Gabriel Rufián y Joan Tardá no creen que vaya a hacerlo. La actitud de la señora Montón creo que debería comportar algún movimiento en el Partido Popular, sí, claro, puesto que es evidente que la señora Montón ha dimitido, creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Yo creo que el señor Casado, pues algo debería decir. La ministra lo que hace es poner un espejo frente al Partido Popular, a Casado en este caso. Pero sí que es cierto que al final Casado lo que sabe es que su votante tiene una tolerancia hacia la corrupción, porque en definitiva lo que ha hecho es una forma de corrupción pues muy alta, ¿no? Y no creo que lo haga. Este asunto ha llegado al Pleno del Congreso de los Diputados y Albert Rivera, durante su intervención, usa el cese de Montón para sacar el tema de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. El de Ciudadanos ha puesto las dudas encima de la mesa y le ha instado al presidente a hacerla pública. Sánchez le ha dicho que ya estaba publicada y lo ha acusado de convertir su pregunta parlamentaria en un lodazal. Señor presidente, hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral. Hay dudas razonables porque usted es de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Y si eso coincide con el veto a una ley que obliga a publicarla, señor presidente, hay dudas razonables. Yo le pido que para disipar cualquier duda, por el bien de la educación pública en España, no por usted, ni por mí, ni por nadie, por el bien, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable, porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del Gobierno. La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en Teseo. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Pero en todo caso da igual. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal y en una... Muchas gracias.
Tenso rifirrafe con tiros de Rivera que Sánchez no ha sabido encajar del todo bien. En su turno, el presidente del Gobierno ha replicado que su trabajo está colgado, como acabamos de escuchar, en la base de tesis doctorales. Sin embargo, Teseo solo recoge la ficha de la tesis, pero no el documento con la misma. Ciudadanos le acusan no solo de irregularidades, sino de ser un mentiroso con su tesis, porque ese contenido no es público. Sánchez puede disipar todas las dudas que hay sobre el contenido de su tesis, sobre si está hecha o no, sobre si hay plagio o no, publicándola. Es así de fácil. Entonces yo creo que no, que si es una tesis hecha pues con normalidad y que tiene un contenido normal y no está plagiado, pues lo que hay que hacer es no ponerse nervioso, no perder los papeles cuando se le pregunta por ella y no mentir diciendo que su contenido es accesible, porque es imposible acceder a su contenido. El enfrentamiento entre Ciudadanos y Partido Socialista ha alcanzado esta mañana una tensión fuera de lo normal en la Cámara Baja. El presidente podría haber perdido los papeles e incluso podría haber llegado a amenazar a Ciudadanos con un "os vais a enterar" desde la tribuna. Así lo ha denunciado públicamente Toni Cantó a través de su perfil personal de Twitter, con un vídeo de hoy grabado directamente con el móvil desde una televisión. Os vais a enterar. Sánchez pierde los papeles y amenaza a Rivera cuando le pide que haga público el contenido de su tesis doctoral oculta. Le ruego silencio. Señorías, ruego silencio. Señorías, silencio. No solo han sido las filas naranjas las que han exigido que Sánchez haga pública su tesis, también lo han hecho los nacionalistas vascos. El diputado del Partido Nacionalista, Miquel Legarda, ha señalado que si la tesis de Sánchez no es accesible para todo el mundo, entiende que ahora sí la hará pública. Pues en este momento no puedo valorar. Él ha dado a entender por lo que ha dicho que era pública. Entonces, si realmente por lo que fuera no fuera pública, entiendo yo que la hará pública, por lo que ha dicho o ha dejado entender, ¿no? Desde esta mañana, cola a las puertas de la Universidad Camilo José Cela para poder ver la tesis doctoral del presidente del Gobierno. OK Diario ha podido tener acceso a ella y desvela en exclusiva que contiene párrafos exactamente iguales al libro que luego publicó Carlos Ocaña, exinvestigador del Ministerio de Industria. Estamos viendo además un tuit de Pedro Sánchez que fecha del 23 de enero de 2011, en el que incluso pide ayuda a través de esta red social para ayudarle con la tesis. Dice: Juanma Romero, si es muy bueno, ¿cómo llevas la tesis? Yo no encuentro hueco. Tiempo de opinión y para ello tenemos conexión en directo con el economista Juan Rayo. Juan Ramón, muy buenas noches, un placer saludarte. Hoy hemos conocido que algunas de las páginas de tesis de Pedro Sánchez han sido plagiadas textualmente. ¿Qué valoración haces de esta polémica? Hay tres razones por las que un doctorado no pueda querer hacer pública su tesis. La primera es que la tesis sea un trabajo en cierta medida inacabado, del que continúe investigando y que por tanto las investigaciones contenidas en ese documento ya no reflejen del todo el estado del conocimiento y de sus tesis al respecto en este momento. La segunda es que la tesis sea de una calidad tan baja que quiera ocultarla. Y la tercera, que la tesis contenga elementos plagiados. Este sería el último caso más preocupante para Pedro Sánchez y en la medida en que puedan existir dudas al respecto, uno de los motivos que debería impulsar verdaderamente el que se publicara la tesis, el que tuviéramos acceso digital a la misma para poder chequear con las herramientas actuales que existen en qué medida existe plagio o no. Juan Ramón Rayo, gracias y buenas noches. De Cristina Cifuentes, pasando por Pablo Casado a Carmen Montón y hasta el propio Pedro Sánchez. No importa el color ni las siglas, lo que se evidencia es que la clase política se pudre según pasan los años. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Hace pocas horas conocimos que, además de otras irregularidades, la exministra de Sanidad plagió gran parte de su trabajo final de máster.
Y lo mismo ha ocurrido, según ha desvelado OK Diario, con el doctorado del presidente del Gobierno, que habría utilizado, según el periódico de Eduardo Inda, a un negro para que le hiciera las tesis doctorales. Actitudes absolutamente inapropiadas para empleados públicos que además deberían mostrar actitudes todo lo contrario, actitudes ejemplares o ejemplarizantes. Ya no son solo desfalcos millonarios ni complejas tramas de corrupción. Esta generación de políticos ha degenerado incluso en su forma de corromperse. Ahora las maneras son cutres, son mezquinas, dinero público gastado en prostitutas y cocaína en Andalucía, robos absurdos en supermercados, plagios en trabajos universitarios y hasta actitudes chulescas y de perdonavidas como esta. Nada más y nada menos que del presidente del Gobierno. Vean el siguiente tuit. Es el tuit de denuncia de Antoni Cantó, de Ciudadanos, en el que dice, según han escuchado en la bancada de Ciudadanos, que el presidente les ha amenazado, tal y como nos contaba antes Alba Vila, con un "os vais a enterar". Lo cierto es que resulta imposible imaginar, por ejemplo, a los grandes políticos de la transición actuando de esta manera, Alba. Sin duda, gracias Rafa. Más asuntos. La larga lista de ceses en Radio y Televisión Española también se ha colado en el Pleno de la Cámara Baja. Como saben, Rosa María Mateo a la cabeza, como provisional administradora única, ha provocado una catarata de ceses y sustituciones de profesionales. El Gobierno socialista ha rechazado las acusaciones del PP sobre una purga en la cadena pública. De verdad, señor Moreno, que no salgo de mi asombro con el desahogo político que el Partido Popular habla sobre materia y sobre temas que es bien conocido por la opinión pública de qué manera ustedes la manipulaban. No dejan ustedes de sorprendernos con esa suerte de desahogo que hacen en las sesiones de control y en la que intentan, como un boomerang, trasladar cuestiones que ustedes conocen. Y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha rechazado este miércoles en el Congreso dimitir tras la polémica surgida por las gestiones llevadas a cabo en relación a la defensa de Llerena. Mire, no voy a dimitir porque mi nombre no sale en sumarios como, por ejemplo, Púnica, o como, por ejemplo, Lezo, o como Gürtel, o como Pokémon, o como Brugal, o como Palmarena. Mire, yo nunca he pagado indemnizaciones en diferido, por ejemplo. Mi nombre no sale en ningún listado, ni como Dolores D. ni como D. Delgado. Por su parte, en la bancada popular, creen que la dejación de funciones de Delgado es motivo más que suficiente para que abandone su cargo. Mire, señora ministra, no sé las causas por las que usted ha traicionado así la defensa de la soberanía. Lo que usted tenía conocimiento perfecto es del informe de la Abogacía del Estado de 31 de julio y 17 de agosto. Conocía cómo le había otorgado el amparo el Consejo General del Poder Judicial y no actuó. Conoció todas las manifestaciones de los magistrados y no actuó. Solo actuó cuando la presionaron y cuando la rectificó el presidente del Gobierno. Señora ministra, es duro, pero usted ha traicionado los intereses de España, la soberanía y debe dimitir. Gracias. Pablo Casado continúa estrenándose como líder del Partido Popular en el Congreso y hoy le ha reprochado al presidente el alto precio que tiene que pagar por su hipoteca de haber llegado a la Moncloa. Acercamiento de presos, subida de impuestos o cesiones al separatismo. Atención a lo que le ha espetado el socialista. Dice que la economía va bien y que la política mucho mejor. Teniendo en cuenta cuáles son las previsiones que tienen de crecimiento económico para España, la Comisión Europea, teniendo en cuenta que se van a crear durante este año 455.000 empleos más que el año pasado, y teniendo en cuenta que ahora mismo en España no gobierna un partido que ha sido sentenciado por la financiación irregular, pues tengo que decir que la economía va bien y que la política mejor. Siguen llegando inmigrantes ilegales a las costas españolas, decenas y decenas. Son las últimas imágenes que acreditan el efecto llamada. El último caso se ha producido en las costas de Cádiz, exactamente en la playa de Los Lances, en Tarifa. Han llegado en narcolanchas y han empezado a colgar en internet grabaciones de cómo llegan a España, incluso cómo se lanzan al agua a varios metros de la orilla. Llegaban desde las costas de Marruecos y la Guardia Civil logró detener a 6 de ellos. En la operación, además, 3 agentes resultaron heridos. A pesar de estas imágenes y de los últimos asaltos masivos y violentos a la frontera con Marruecos, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sacado pecho y defiende sin titubeos las medidas de inmigración del Ejecutivo. Usted ha definido muy bien cuál es la política migratoria de este Gobierno, la que no existía en el anterior.
una política decidida, una política coherente, una política de prevención y una política de seguridad. Una política de seguridad humana que implica tanto respeto a los derechos humanos de los migrantes como fortalecimiento de la seguridad de nuestras fronteras, y permítame que agradezca la actuación y la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta materia. Desde que Sánchez llegó a la Moncloa, su gobierno no ha hecho más que enviar señales de rendición hacia el separatismo, el acercamiento de los golpistas a las prisiones catalanas, el deseo de indulto de estos y calificar Cataluña de nación han sido solo algunos de los muchos ejemplos. Con cada vez menos disimulo, el gobierno está en manos del separatismo catalán. Cuando Sánchez llegó a la Moncloa, heredó una situación con la que el Ejecutivo socialista no está ni mucho menos cómodo: la prisión provisional en la que se encuentran los principales líderes del independentismo. Si por algo se han caracterizado los 100 primeros días del gobierno de Sánchez, es por su sumisión al separatismo. Parte porque debe su presencia al apoyo de independentistas y federalistas vascos. Uno de los primeros gestos de Sánchez en montar a Torra fue la destitución de Pedro Morenés, de Estados Unidos. Más adelante llegó el acercamiento de los presos golpistas a cárceles catalanas. Algo parecido hizo con el nacionalismo vasco al acordar el acercamiento de los presos etarras. En esta situación al gobierno le resulta complicado vender este tipo de decisiones. Prueba de ello son las palabras de José Luis Ábalos hace unos días. Porque hay quien piensa que cuando tratas de acercar posiciones, cuando tratas de llegar a posiciones en común, cediendo también, algunos interpretan que es debilidad. Sin embargo, mucho más desconcertante han sido las declaraciones del ministro de Exteriores, Josep Borrell, que califica cual independentista a Cataluña como nación. So let me ask you just a very basic question. Do you regard Catalonia as a region or a nation? A nation. Y abrimos nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Alba. El domingo veíamos cómo miles de catalanes salían a las calles a defender la unidad de España. ¿Por qué no se ha producido una reacción hasta ahora? Bueno, hay una teoría sociológica que está basada en un libro de Elisabeth Neumann, que es una socióloga alemana, que viene a decir que existe en las sociedades una espiral del silencio cuando esto se produce cuando hay un señor o un grupo de personas que entienden que su postura es minoritaria en esa sociedad, tienden a ocultar su propia postura. Esto ha venido ocurriendo en Cataluña durante los últimos años porque los constitucionalistas se creían solos. Tan abrumadora era la mayoría mediática, cultural, política y social del nacionalismo que los no nacionalistas, los constitucionalistas en Cataluña, preferían callarse antes que romper la espiral del silencio, no fuera a ser que alguien les llamara facha. Esto se está rompiendo afortunadamente y están saliendo a la calle por miles, como tú muy bien decías, Alba. ¿En qué aspectos se está dando esa reacción cívica catalana? Bueno, pues en numerosos aspectos. Desde la política hemos visto cómo los políticos se quitaban la careta, incluso la propia existencia de Ciudadanos es una consecuencia de esa ruptura, de esa quiebra de la espiral del silencio. A asociaciones cívicas como Societat Civil Catalana, a personajes que se han hecho famosos en los últimos meses precisamente por romper esa espiral del silencio, léase Jaume Vives, que con un megáfono y sin ningún otro medio, así de solos continúan algunos constitucionalistas en Cataluña, ponía canciones de Manolo Escobar y se metía con el independentismo, incluso medios de comunicación. Ayer teníamos aquí a Laura Fábregas, que representa un medio de comunicación que no es nacionalista, el único en Cataluña, a Dolça Catalunya, que es un blog, el más leído de España, de personas, de catalanes anónimos. En fin, incluso la iniciativa de lucir banderas de España, todo esto, a mi juicio, por supuesto, la retirada masiva de lazos que se están produciendo en Cataluña, todo esto es, a mi juicio, el síntoma de que algo está cambiando en Cataluña y de que se está revirtiendo un proceso según el cual el monopolio de los medios de comunicación y de la voz de Cataluña lo tenía el nacionalismo. Hoy, además, sin ir más lejos, ha sido esta mañana, Inés Arrimadas le advertía a Pedro Sánchez que cuando escuchara a Torra, tenga en cuenta que solo está escuchando a una parte de la sociedad catalana, que los nacionalistas no vuelvan nunca más a hablar por el conjunto de la sociedad catalana, porque en Cataluña hay nacionalistas y, gracias a Dios, también no nacionalistas. ¿Podemos entonces ser optimistas?
Yo creo que sí. Yo creo que se ha producido una reacción. A toda agresión le sucede una reacción y está siendo una reacción democrática, una reacción cívica, una reacción social, una reacción limpia y una reconciliación, y esto es lo más importante, Alba, de muchos catalanes con su país y con su nación. Se ha abandonado los viejos complejos y la vieja vergüenza con respecto a la bandera de España y ahora ha ocurrido, gracias al separatismo, alguna cosa tenía que tener buena, ha ocurrido una reacción que sería inimaginable solo hace unos pocos años. Y que así continúe. Rafa, gracias y buenas noches. Alba. Seguimos en página catalana. Un día después del 11 de septiembre, Quim Torra ha vuelto a aparecer públicamente para abrir el curso escolar. El presidente de la Generalitat de Cataluña ha hecho una defensa de la escuela y de los docentes de la región. Cataluña quiere construir su proyecto de futuro sobre esas ideas de libertad, cultura y talento. Y por eso en pocos lugares como las escuelas se produce esa conjunción de estas tres palabras. Que sepan nuestros maestros y maestras en Cataluña que solo hay una cosa más importante que las escuelas, que son ellos, que es la comunidad educativa catalana, que trabajen con total libertad, con total independencia, con la profesionalidad y excelencia que han demostrado para tirar adelante su proyecto educativo, que es el proyecto educativo de todos. Dice Torra que es un modelo de éxito e inclusión, pero hay quien se atreve a decir de exclusión para todos aquellos que no son separatistas después de conocer la siguiente noticia. Varios colegios catalanes reparten agendas escolares elogiando a los maestros que humillaron y desprestigiaron a los hijos de guardias civiles del Instituto de Enseñanza del Palau. En las páginas de estos cuadernos que están viendo ahora mismo en sus pantallas, se quita la culpa a los docentes. Hablan de países catalanes y de países valencianos e incluso critican el dispositivo policial desplegado en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Y a pocos días del aniversario del 1 de octubre y por consecuencia oleada de movilizaciones y tensiones en las calles catalanas, Interior decide reelevar al jefe de policía en la región. El ministro Grande Marlaska ha anunciado el nombramiento de José Antonio Togores en sustitución de Sebastián Trapote, que se jubila tras ocupar el cargo desde el año 2015. El titular de Interior ha querido dejar claro que no tienen ansia de intervención, sino de prevención. Pero nosotros no tenemos ninguna ansia de intervención, nosotros solo tenemos una ansia de prevención, de garantizar los derechos y libertades. Y dentro de garantizar los derechos y libertades del espacio público, de que cada uno pueda expresarse públicamente. Creo que este Gobierno ha dado prueba de ello, pero tenemos también, evidentemente, la responsabilidad de garantizar ese espacio público para el conjunto de los ciudadanos. Mientras que en las filas populares reclaman que se vuelva ya al 155 en la región. Desde el Ejecutivo siguen con sus continuas cesiones al separatismo. Esta mañana en el Congreso la vicepresidenta ha acusado al PP de llevar al límite la situación en la región. La diada de Cataluña, la que debería haber sido una diada de convivencia y de todos los catalanes. Y volvió a ser una diada del sectarismo y excluyente del independentismo. Con ese Torra que amenaza con atacar al Estado. ¿Dónde está el Gobierno de España? ¿Qué está haciendo el Gobierno de España? Inaceptable y bochornoso es que el puño amenazante de Torra sea la mano que mece la cuna en Moncloa. Señora Montserrat, por decirlo de manera suave, me lo dice usted que ha sido Gobierno. Me lo dice usted que ha sido responsable de los derechos sociales que abandonó. Un Gobierno que abandonó el diálogo porque quizá no entiendan que en la democracia hacer política es encontrarse con el otro. Pónganse detrás del Gobierno porque este grupo parlamentario se puso detrás del Gobierno del que usted era ministra. El PDeCAT pacta con el Gobierno, con el partido del Gobierno, llevar a cabo un diálogo dentro de la ley. Se podrá hablar de todo, eso sí, en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Pacto del que Esquerra se ha descolgado, una evidencia más de que el independentismo se rompe, pero lo niegan desde el PDeCAT. Vi ayer la manifestación el 11 de septiembre en Barcelona, a que dio sensación de poca división. Yo creo que más allá de que cada uno pueda tener su visión y su posicionamiento en temas muy concretos, la división se demuestra en los momentos importantes, y en los momentos importantes a lo largo de los últimos 7 años en Cataluña se ha puesto de manifiesto de que no hay división en el independentismo. Analizamos todo lo que da de sí la actualidad política en Cataluña con Javier Ortega, secretario jurídico de Vox. Le saludamos ya, señor Ortega. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
¿Qué valoración hace de la Diada? Ha sido el primer año que no se ha colocado la estelada en el monumento a Rafael Casanova. ¿Es una muestra de que el separatismo está desmoralizado y roto? Pues probablemente vieron el 9 de septiembre cómo llenábamos las calles de Barcelona miles y miles de patriotas y a lo mejor se les van quitando tanto optimismo con respecto a su idílica república. La realidad es que el 11 de septiembre es la gran fiesta de la burda mentira, donde intentan hacernos ver que en ese homenaje a Casanova están homenajeando a un representante de la secesión, a un líder secesionista, cuando Rafael de Casanova, como todo el mundo sabe que haya estudiado un poco de historia, fue un patriota español que defendió al Reino de España, eso sí, una de las dos dinastías que estaban en liza, en este caso la austracista frente a la borbónica. Y el 11 de septiembre ha sido la gran fiesta del odio, por llamarlo fiesta entre comillas, es decir, el gran aquelarre del odio separatista, de la mentira y además de los trapos con la estrella que representan a esa parte de la sociedad catalana que odia al resto de los españoles y la historia, y que desprecia la historia de Cataluña. Lo que se evidenció ayer es que la Diada se celebró tan solo para unos pocos. Sin ningún lugar a dudas, si la Diada, como ellos dicen, es la fiesta de Cataluña, de 7 millones de catalanes, pues estaban en aquella manifestación pues 500, 600.000, ellos dicen 1 millón, bueno, pues uno de cada 7 catalanes. La realidad es que lo importante es que la inmensa mayoría de los españoles, porque la soberanía nacional, y esto hay que decirlo, corresponde al pueblo español en su conjunto, no a una parte, como ellos quieren hacernos creer. La mayoría de los españoles creemos en la unidad de España, creemos en la igualdad de los españoles, creemos en la concordia, en el respeto a la ley, y solo hay unos empeñados en romper la unidad de España a costa de dar golpes de Estado, a costa de saltarse la Constitución, de despreciar a los órganos judiciales y a sus sentencias, y evidentemente hay quienes desde Vox vamos a seguir haciéndoles frente. Y no tengan ninguna duda, con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles les vamos a derrotar. Aunque en este momento tengamos la desgracia de que hasta desde el propio gobierno de la Nación de España, y me estoy refiriendo a las declaraciones miserables de Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, diciendo que reconocía a Cataluña como una nación y que prefería que los golpistas estuvieran en la calle y no en prisión. Digo, a pesar de ellos, a pesar de un gobierno de traidores, la inmensa mayoría de los españoles vamos a parar ese golpe de Estado. El domingo se vio la Cataluña silenciada y también en la propia Diada con ciudadanos retirando lazos y pancartas. Es decir, plantan cara al separatismo, algo que no se veía desde hace un año. El 9 de septiembre, gracias a la generosidad de algunos empresarios capitaneados por José Manuel Opazo y sin el apoyo de ningún partido político, salvo el que tengo el honor de representar, el partido político Vox, nos unimos a miles y miles de catalanes, cerca de 100.000 barceloneses en la calle, con banderas de España y con un mensaje muy claro: solicitar elecciones ya, no queremos un gobierno de España que está secuestrado por los terroristas y por los golpistas. Repito, éramos el único partido que lo apoyaba, porque hay otros que prefieren estar a la componenda, al relativismo, al oportunismo y mirando hacia otro lado. No importa. Estaremos en la calle tantas veces como sea necesario para demostrar esa España viva en Cataluña, esa España que no se rinde, que no da un paso atrás frente a la imposición totalitaria del secesionismo catalán. ¿Qué le parece que el Gobierno siga ofreciendo diálogo a los separatistas? Todo ello teniendo en cuenta además de que el Ejecutivo parece que se quita la careta y el ministro de Exteriores califica a Cataluña de nación. Pues mire, hemos pasado del Gobierno del Partido Popular, un gobierno blando, un gobierno en dejación de funciones, un gobierno que no se atrevió a aplicar un 155 de verdad, haber cerrado la TV3, haber tomado el control real y efectivo de los Mossos de Escuadra, el haber recuperado inmediatamente la competencia de educación y, por supuesto, haber mantenido esa situación del 155 de intervención de la Comunidad Autónoma de Cataluña durante el tiempo que fuese necesario, y en cambio mantuvo un 155 absolutamente timorato, light, de menos de 55 días, con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE para llegar inmediatamente a unas elecciones. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues hemos pasado de ese gobierno del Partido Popular timorato y acomplejado a un gobierno abiertamente traidor, un gobierno que se pone al servicio de los intereses de los golpistas, que les favorece en todas sus peticiones.
No en vano es un gobierno que ha llegado a través de una moción de censura apoyada por los enemigos de España. Los golpistas de Esquerra Republicana y PDeCAT, los amigos de los terroristas de Bildu y los totalitarios de Podemos. ¿Qué podemos esperar de ese trío de enemigos de España? Señor Ortega, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Abrimos página económica. Aumenta el índice de precios de consumo. El IPC sube en un 0,1% en el pasado mes de agosto en relación al mes anterior y mantiene su tasa interanual en el 2,2% según los datos definitivos publicados este mismo miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, coincidentes además con los avanzados a finales del mes pasado. El INE indica que en la estabilidad de la tasa interanual del IPC de agosto ha influido principalmente la menor subida de los precios de los carburantes, de los servicios de alojamiento y de los paquetes turísticos respecto al mismo mes de 2017 y también la bajada del precio de los automóviles. En sentido contrario, subieron los precios de la electricidad y las frutas recortaron sus precios menos de lo que lo hicieron en agosto del año pasado. Los datos de IPC de mes de agosto confirman que los salarios pierden poder de compra mientras los precios siguen creciendo, sobre todo el de la luz, y los beneficios empresariales siguen en la misma línea que lo venían haciendo en los meses anteriores. Es imprescindible en estos momentos adoptar medidas y medidas ya, es decir, medidas que tienen que ir en dirección a aplicar los criterios del pacto salarial de la necesidad. Tiempo para entrar más en profundidad en nuestra economía y para ello hablamos con un experto. Tenemos conexión vía Skype con el economista Lucio Muñoz. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches. ¿A qué se debe esta subida del IPC? Bueno, en principio tengo que decirle que soy experto, tengo máster en economía y soy abogado, pero soy experto en autónomos y también en economía, pero no soy economista, quiero decírselo para dejarlo claro. Pero sí que soy experto en economía y sobre todo en autónomos y pymes. Se debe en base sobre todo pues a una subida de carburantes, sobre todo gasoil y gasolina, y hay que también precisar que siempre la subida coincide con periodos vacacionales, casualmente. También alimentos y bebidas no alcohólicos y sobre todo la subida de la luz. Este es el problema que no terminamos de solucionar y sobre todo porque la tendencia es seguir subiendo, sobre todo en los próximos meses e incluso si no lo solucionamos en los próximos años. Algunos expertos han achacado al problema de la subida de la luz a una posible especulación con los derechos de emisión de CO2. Pero esto es una excusa más, puesto que recordemos que en el gobierno anterior la excusa que ponía el gobierno es que no llovía. Evidentemente hemos visto cómo ha llovido y cómo los embalses están a pleno rendimiento y sigue subiendo la luz. La realidad es la que todos sabemos, que las eléctricas están actuando en España en régimen de oligopolio y que las hidráulicas, pues evidentemente producen energía a medida de sus beneficios, no a medida de las necesidades de los ciudadanos. Y sobre todo pues que estas eléctricas que actúan en régimen de oligopolio pues especulan con el agua embalsada. Esta es la realidad. Y sobre todo que ningún gobierno, ni este ni el anterior, ni ninguno, se decide a diseñar una política energética que beneficie a los ciudadanos y no que les beneficie a las empresas eléctricas. En mi especialidad, como le he dicho antes, que son los autónomos, pues puedo decir que este incremento de la luz se traduce en que los autónomos, el autónomo estándar, bueno, y también el no estándar, pero sobre todo el estándar, se traduce en que el 20% de los costes de explotación de su negocio, pues evidentemente están originados por esta subida de la luz, con lo que eso conlleva para la economía productiva y para el colectivo de los autónomos en España. ¿Es posible la revalorización de las pensiones conforme al IPC? Es decir, ¿es viable el sistema actual que hay en España de pensiones? Bueno, evidentemente no. Ya vimos como el anterior gobierno del PP subió un 0,25, ni siquiera es sostenible esta subida. El sistema de pensiones está quebrado, como todo el mundo sabe, como todos los ciudadanos saben. Es un sistema absolutamente insostenible, por lo que también todo el mundo sabe, es decir, hay un déficit en cuanto a ingresos por cotizaciones y hay un aumento considerable y progresivamente va a aumentar más en cuanto al gasto de las pensiones contributivas. Evidentemente, a los nuevos pensionistas
pues han cotizado por una base de cotización más alta, tienen una carrera profesional mucho más alta y tienen unos sueldos, han tenido unos salarios más altos, por tanto les corresponde una pensión más alta. Y también el efecto demográfico, es decir, el periodo de jubilación cada vez es más alargado. Por tanto, este gasto se va a incrementar más, este gasto en pensiones contributivas se va a aumentar más conforme pasen los años. Por tanto, este sistema es insostenible. La izquierda, pues la solución que propone la izquierda, sobre todo este gobierno, es recortar pensiones, o subir impuestos y financiar el sistema insostenible, como ya he dicho antes, incluso la lucha de las pensiones está prácticamente quebrada, financiar el sistema vía impuestos o recorte de pensiones. No creo que sea la solución. Hay una corriente más liberal que propone pues implementar un sistema como hizo Suecia, como tienen algunos países nórdicos, que pues por ejemplo pues una herramienta de ahorro individual, es decir, que cada ciudadano, cada trabajador pues a través de un fondo individual de ahorro, pues parte de su sueldo cada mes, mensualmente, pues vaya a ese fondo. Más o menos como la mochila austriaca en relación a la prestación por desempleo. Ese sistema podría funcionar. De hecho, en Suecia funcionó, el sistema estaba quebrado, como todo el mundo sabe, y salió adelante a través de la implantación de esa fórmula, esa herramienta de ahorro individual. No obstante, esa solución, que puede ser válida, desde mi punto de vista, no tampoco es la correcta. Para mí, nuestro sistema, ya no el de las pensiones, sino nuestro sistema político-económico es insostenible de por sí. Es decir, los ciudadanos lo que tienen que preguntarse a sí mismos es si quieren pensiones o quieren autonomías, si quieren pensiones o quieren seguir el despilfarro político-económico de las autonomías, las duplicidades y triplicidades administrativas, el gasto público-político que se va por el desagüe de las redes clientelares autonómicas, las administraciones paralelas o las pensiones. Esa es la pregunta que se deben hacer los españoles, no ya solo para pagar nuestras pensiones o para salvar el sistema quebrado de pensiones, sino para salvar cualquier servicio público, cualquier gasto social. Y evidentemente diferenciar gasto social de gasto público-político. Ahí está la clave y para mí la solución está ahí, en recortar el gasto público-político, sobre todo el despilfarro autonómico. Pues señor Muñoz, ha quedado clarísimo. Gracias por estar con nosotros en directo y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Más asuntos. El Gobierno va a reclamar los bienes públicos registrados por la Iglesia. Por medio de la Dirección General de Patrimonio del Estado va a reclamar a la Iglesia los bienes inscritos a su nombre en el registro de la propiedad que sean de dominio público. Así lo señala en una respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, quien ha explicado que estamos hablando de unos 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia según los datos facilitados por la propia institución. Hablamos de la reclamación que va a hacer el Gobierno por esos bienes públicos y para ello tenemos conexión en directo con el periodista Alex Navajas. Alex, muy buenas noches. No iría en detrimento de la acción social que realiza la Iglesia. Sin ir más lejos, muchos de esos bienes se usan para ayudar a los más necesitados. Sí, bueno, parece que el PSOE en el año 36 se dedicaba a quemar iglesias y ahora lo que quiere es confiscarlas, ¿no? Pero más allá del tema social, es decir, del uso que le dé la Iglesia como comedores sociales, como colegios, como hospitales a esos edificios, está la cuestión de la pertenencia. Es decir, hay edificios, parece que es de chiste que el Estado esté diciendo que un edificio como la Catedral de Córdoba, la SEO de Zaragoza, la Catedral de Valladolid, son bienes públicos. Bueno, pero ¿cómo que son bienes públicos? Si llevan ahí 8 siglos celebrándose misas, celebrándose sacramentos, pero quien lo ha llevado, quien lo ha mantenido, ha sido la Iglesia Católica, y además no solo la Iglesia Católica jerarquía, sino pues, los fieles católicos de todos los siglos que han aportado sus limosnas porque libremente han querido tener esos templos pues, para su culto, ¿no? Entonces, ¿quién es ahora el Gobierno para llegar y decir que no, que son bienes públicos, que se los queda el Gobierno? Como decía al principio, el PSOE en el 36 se dedicaba a quemar iglesias, ahora quiere confiscarlas porque ha visto que hay un pingüe beneficio. La Junta de Andalucía es clara
clarísimo que ha visto desde hace años que la Catedral de Córdoba, por ejemplo, es rentable, porque evidentemente tiene muchísimas visitas, o la Giralda de Sevilla, y por eso evidentemente se la quieren quedar, es un tema meramente económico. Alex Navajas, gracias y muy buenas noches. Nosotros nos despedimos ya, nos hemos quedado sin tiempo para más, pero como saben volvemos mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, pueden seguir aquí informados en El Gato al Lago, pero antes, Tiempos Modernos. Hasta mañana.